reemplaza a Máximo Kirchner. Mientras tanto, hay una marcha contra la Corte Suprema de Justicia avalada por el propio gobierno. Aquí está con nosotros Alejandro Fargosi para darnos su primera impresión sobre esto. ¿Qué significa, Fargosi, que marche un sector del gobierno en contra de la Corte Suprema de Justicia? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Hugo. Lo que significa es que violan una vez más la Constitución. El kirchnerismo no puede convivir con el Poder Judicial. Esto lo demuestra desde que estaban en Santa Cruz, cuando echaron al procurador y desobedecieron 3 decisiones de la Corte, no una, 3. Y eso ocurre porque ellos se conciben, hablemos claro, Cristina Kirchner, que es el kirchnerismo, el resto yo siempre lo resumo en que no ganaría una elección ni en un consorcio, pero ella se concibe como un ser mucho más allá del resto de los mortales, lo demuestra en cada acto, en cada situación, y entre esos mortales por arriba de los cuales está el Poder Judicial. Entonces no puede convivir con el Poder Judicial, ni siquiera con un Poder Judicial que en su mayoría ha sido designado por el kirchnerismo. ¿Por qué? Porque gobernaron 14 años de los últimos 22, claro. Con lo cual es obvio que en el rol del Consejo de la Magistratura siempre tuvo un montón de kirchneristas metidos ahí. Así que de esto vamos a ver, desgraciadamente viola, como decía, varios artículos, no los voy a enumerar ahora, pero para que la gente lo capte. Cuando alguien está en desacuerdo con que una persona sea juez, tiene que usar los mecanismos que pone la Constitución, que son ¿cuáles? El juicio político. En el caso de la Corte, la Cámara de Diputados, hay que convencer a los diputados para que los acusen y que los juzgue el Senado. Ese es el sistema, o sea, un país no es distinto, en definitiva, a un partido de fútbol. Hay reglas que cumplir, porque la democracia es básicamente reglas, es respetar las reglas. Y este salvajismo que tiene el kirchnerismo no es una casualidad, porque es lo que conduce a lo que ellos quieren, que es un absolutismo de una persona, con una rémora que viene a ser, en este caso, Máximo, y con la que solo se le puede obedecer, lo dijeron claramente, lo han dicho a la señora, se la escucha, no se le pregunta. Hemos naturalizado. Hace un rato Guadalupe decía totalmente de manera correcta que no podían renunciar a sus bancas ni la madre ni el hijo porque tienen causas. ¿Somos conscientes de lo que estamos diciendo? O sea, tenemos un país que está gobernado por gente que está encausada. Claro. Sí, sí, absolutamente. ¿Y hay antecedentes desde lo institucional de un viceministro de Justicia que avale una marcha en contra de la justicia? No, decididamente no. De hecho, hay una curiosidad institucional que vale la pena comentar, aunque es bastante complicada, que es la siguiente. La Constitución le prohíbe al Poder Ejecutivo meterse en temas judiciales. Sin embargo, hay un ministro de Justicia. Uno diría, bueno, ¿cómo se entiende esto? Pareciera contradictorio. No, no es contradictorio porque se supone, en un sistema civilizado, que no lo es, que es la interfaz, es la persona que interactúa con el Poder Judicial. O el auxiliar de la justicia, entiendo, ¿no? Desde el Poder Ejecutivo, ¿no? Bueno, de hecho, todos nosotros como abogados tenemos que ser auxiliares de la justicia. Uno cuando se recibe de abogado, es abogado 24 horas por día. Ahora, Alejandro, hay una particularidad, que la mayoría de los que marchan o que convocan a la marcha están todos procesados. Muchos dicen, es la marcha de los... De los perseguidos. Claro, perseguidos dicen ellos, procesados, pero son gente investigada por la justicia a la que cuestionan. Sí, investigada o directamente declarada culpable, porque de alguna manera estamos unificando conceptos. Una cosa es un procesado, otra cosa es un condenado firme. Realmente esto es un espectáculo... Y otra cosa muy distinta, un perseguido, ¿no? ¿Cómo? Un perseguido es algo muy distinto también. Claro. Exactamente, porque perseguido... claro, ellos lo que creen, el kirchnerismo está convencido que al estar por arriba de la ley no puede ser de ninguna manera investigado. ¿El prototipo cuál es? Este Liuzzi, que nos enteramos ayer por las redes, que después de estar acá hasta inhabilitado para disponer de sus bienes, se fugó con una joven para vivir la gran vida en España. En Marbella. Sí. Así que no, nada, todo esto no trae nada bueno. Miren, yo me he dedicado, y me dedico hoy en día, a ser abogado y sobre todo abogado de empresas. Todo esto ahuyenta a cualquier persona con un mínimo de cordura que quiera invertir en la Argentina y a los que han invertido los ahuyenta para que se vayan. ¿Qué está pasando? Bien, sobre el tema de este aval político, aval del gobierno a la marcha en contra de la justicia, el presidente fue claro, no la condenó, no la apoyó, tomó esta postura. Veamos. Y hay que entender y hay que allanar la distancia entre los casos judiciales y la gente.
Y en este contexto, la marcha de mañana contra la Corte... La marcha de ¿cómo la mañana es una analiza? marcha ciudadana, convocada. Yo la verdad es que es una expresión, así como algunos vienen a Casa de Gobierno y se quejan de decisiones que yo tomo. Bueno, esta es la posición del presidente. Es una marcha ciudadana porque está organizada desde la política, ¿no? Exactamente, este es el punto, no es una marcha ciudadana. Ahora, el presidente dice que nadie debe ofenderse. Me parece que de la perspectiva del derecho y de la República se está equivocando. Lo escuchamos, así lo hablaba. En una república, en un Estado de Derecho, cada poder se expresa por un instrumento. El Poder Ejecutivo se expresa en decretos, el Poder Legislativo se expresa en leyes y el Poder Judicial se expresa en sentencias. Y todos estos son actos de gobierno. Y como actos de gobierno que son públicos. Y como son públicos, son susceptibles de ser cuestionados. Entonces, la verdad nadie tiene que molestarse, porque un número X de ciudadanos vaya y reclame a la justicia que sus actos de gobierno, los ciudadanos entiendan, no se están adecuando a la justicia. Entendamos que en la democracia el Poder Ejecutivo es el que se elige directamente a través del voto, pero el Poder Judicial tiene que tener cierta protección de los otros poderes para que pueda ejercer justamente su mandato. Acá hay un problema claramente, Fragosi, en la interpretación que el propio presidente hace de la marcha, que es una marcha agitada por uno de los poderes contra otro. Las interpretaciones del presidente Hugo ya las tenemos. La ventaja de este nuevo mundo, donde está todo grabado y filmado, es que nadie resiste archivo, ¿no? Las interpretaciones del presidente van cambiando según la hora del día y el día del año. Esto que ha dicho es un inmenso error, él lo sabe. Yo hasta le preguntaría, y le pregunto, de hecho, lo siguiente: ¿qué pasa si conseguimos un montón de plata, un grupo de gente, los que creemos que este es el peor gobierno de la historia, y armamos una marcha pidiendo que él renuncie? Claro, ¿Se ofendería o no se ofendería? pero es que es antidemocrático además. Exactamente. ¿Por qué? Insisto, las reglas de juego son claras. Cuando uno quiere cuestionar a una personalidad pública que tiene previsto un sistema de cuestionamiento de la Constitución, tiene que seguir ese sistema. Cuando no tiene previsto ese sistema de cuestionamiento, tendrá que hacer una marcha o lo que quiere. Eso se llama reglas de juego. Esta gente lo que no quiere es que existan reglas de juego, quieren el caos. Ahora, ¿cómo responde la justicia a esto, el resto del Poder Judicial? ¿Se amedrenta o toma, digamos, un paso hacia atrás y va hacia adelante? Sobre todo pensando que hoy arrancó, después de la Feria Judicial, la actividad, y hay muchas causas que pueden ser muy impactantes si se responde con sentencias también al poder político, ¿no? Ahí tenemos un problema. Partamos de una premisa. Hay 3 grupos de personas que no tienen derecho a tener miedo, tienen prohibido legalmente tener miedo: militares, policías y jueces. Esos 3 grupos son 3 sectores de la sociedad que, por las obligaciones que asumen, tienen prohibido el miedo. ¿Correcto? Entonces, aquellos jueces que se asustan con este tipo de cosas cometen 2 infracciones, digamos así. Por un lado, violan la ley porque no tienen derecho a la cobardía, ¿eh? Tema número 1, parece exagerado, pero es lo más lógico. Sería lo mismo que un policía se excuse diciendo: no, yo vi que sacaron un arma y me fui corriendo. Claro. Bueno, eso por un lado. Y por el otro lado, no tiene justificación fáctica. ¿Por qué? Porque si bien el kirchnerismo hizo un desastre en el Consejo de la Magistratura con esa ley que ahora fue declarada inconstitucional, la 26.080, que se aprobó en el 2006, a iniciativa de Cristina Kirchner, si bien hicieron eso, como no hacen bien ni siquiera el mal, no pudieron dominarlo del todo. Entonces, en realidad, salvo 2 jueces, por temas que venían de la época del proceso militar, salvo 2 jueces no han podido echar a nadie. Con lo cual, que un juez se asuste, yo no entiendo por qué se van a asustar, porque realmente la capacidad de daño que tiene el kirchnerismo contra los jueces es mínima, salvo que tengan carpeta, llámese prontuario. Y a esos jueces ninguno de nosotros lo quiere, ni los kirchneristas ni nosotros, ¿no? Bueno, los jueces de la Corte Suprema creen que esta marcha los va a terminar beneficiando, a juzgar por quienes la convocan, ¿no? Como casi que los va a purificar. Veamos quiénes son los que convocan a esta marcha contra la Corte Suprema de Justicia. Tenemos la placa, miren. Luis Delía, el juez Juan Ramos Padilla, Cristina Kirchner, Aníbal Fernández, Hugo Moyano, Juan Martín Mena, el viceministro de Justicia, Milagro Sala, Cristina Camaño, la interventora de la AFI,
Eve de Bonafini y Julio De Vido. Todos cuestionados con procesos judiciales en su gran mayoría, algunos con sobreseimientos, pero todos, cada uno puede repasar. Delía, creo que la condena es a 4 años, tiene prisión domiciliaria por la toma de la comisaría de La Boca. Bueno, Julio De Vido, el superministro, creo que tiene 9 o 7 procesos en su contra. Tendríamos mucho tiempo para detallar. Cada uno, el padre de Alejo Ramos Padilla, el juez vinculado con el operativo PUF, está vinculado también con una causa, creo que fue sobreseído por la jueza María Servini. Pero fue Milagro Sala, tiene unos cuantos procesos, también una prisión domiciliaria en este momento en Jujuy. Cada uno de quienes están ahí son toda gente que tiene deudas con la justicia al menos, ¿no? ¿Fargosi? Sí, efectivamente. Lo cual demuestra de alguna forma en el caos en el que esta gente nos ha metido. Porque ya no se trata de que algún teórico cuestiona el sistema judicial o un escritor, como puede ser Giardinelli. Ahora, los propios procesados y condenados cuestionan a la justicia. Sigamos, Hugo Moyano, perdón. Mientras lo veo ahí en la placa. Claro. Tiene un montón de causas. Tiene en Córdoba Sánchez Freites, el juez por lavado de dinero. Luis Armela en Quilmes. Barral también en el oeste, en Morón. Una causa pendiente en el Juzgado de Bonadío que lo denunció Graciela Ocaña. La causa de Independiente que está también para ser resuelta por asociación ilícita. Eve de Bonafini, la causa Sueños Compartidos, con Joe Klender por las viviendas que no se hicieron. Lo decimos de memoria porque son todas causas públicas además. Sí, efectivamente. Y así estamos. Esto no es un accidente. Esto, como decía, es una estrategia. Y la estrategia es cuando uno no se puede defender porque tiene razón el acusador, porque tiene razón el fiscal, ¿qué hace? Cuestiona el sistema. Claro. Y acá lo que se está haciendo es cuestionar al sistema. Claro. Y Cristina Fernández tiene 7 procesos, Sí, ¿no? ni hablar. Uno en marcha que hoy retoma sus actividades, que es el de la obra pública. Acusada por ser una presunta jefa de la asociación ilícita para entregar obras a el amigo, digamos, de la familia Kirchner, que es Lázaro Báez. Bueno, el otro tema